A ver, continuaremos con el tema. Hacemos presentación de pantalla. No, muy lento. Sí. Ya, a ver, había preguntas, tal vez alguna pregunta sobre proceso episodiológico y sus características. ¿Todo posible? Bueno, si no hay preguntas, continuaremos entonces. Ya, de todas maneras, les voy a enviar dos textitos aparte, ¿ya? Ahí ya lo pueden leer con más calma y con mayor información sobre justamente este tema de episodiología, ¿ya? Y bueno, obvio, un montón de cosas, ¿no? Si van a empezar a navegar, obvio, no van a encontrar algo definido, ¿no? Episodiología ya y esto está y esto solamente es no. ¿No? Siempre hay de un libro de epidemiología, de un libro de enfermedades infecciosas, de un texto de otro, así de diferentes autores, entonces se va recabando siempre más información a lo que realmente nosotros queremos y necesitamos. ¿Ya? Bien, entonces, continuando en este cuadro, tenemos un cuadro sobre una enfermedad, ¿no? El caso de enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso de enfermedad, ya hay un periodo de incubación, ¿ya? Un periodo de incubación inicial, donde, como pueden ver, en la línea está en el nivel de lo normal o de una persona aparentemente sana, ¿no? O un animal aparentemente sano, ¿ya? Luego empieza la fase aguda, o la etapa de manifestación de signos y síntomas clínicos, que sería esta curva, ¿ya? Entonces esta curva es un gráfico representativo de la fase aguda, ¿ya? En esta fase aguda se manifiestan los signos, síntomas clínicos y se manifiesta también la respuesta, la respuesta del sistema inmunológico de ese animal que está padeciendo esa enfermedad. Sus audios, jóvenes, por favor. Ya. Entonces, la respuesta a la fase aguda por parte del animal puede empezar al principio, puede empezar en la parte media o en la cúspide de la enfermedad, o de repente puede recién empezar en el proceso descendente de la enfermedad. ¿Ya? Y luego, obvio, tenemos un desenlace de la enfermedad. ¿Ve? O aquí, o se muere o vence la enfermedad y continúa nuevamente en la etapa de recuperación. ¿Ya? Entonces, esas serían las fases o que manifiesta la enfermedad, ¿no? A esto hay dos cosas importantes. La, el grado de presencia de la enfermedad, si una presencia alta de la enfermedad o una presencia media o baja, ya, del agente etiológico, y el tiempo, los tiempos, ¿no? Eh, este periodo de incubación generalmente en las enfermedades infecciosas son 5 a 10 días. Van a encontrar en la bibliografía a veces hasta 15, 20 días, 30 días, de repente, ¿ya? Esta fase de incubación, que puede variar de acuerdo a cada enfermedad. Pero a esto también influye la inmunidad del,
del organismo que está siendo infectado, ¿no? La fase aguda, ya, o esta curva, también depende, varía de animal a animal y en tiempo. Ya. Ejemplo, un parvovirus. Esta fase aguda dura de 5 a 10 días, ¿no? Los primeros días empieza a decaerse, a vomitar, a manifestar diarrea, al final más diarrea con sangre y una debilidad completa del animal en la cúspide, ¿no? En 3 a 5 días, ¿no? Y doctor, ese Después, curado no se le quita. hola, hola, feliz. El caso que tengo, señor Díaz, que puede algo también para todo. No, Mm, le escucho, pero no le entiendo. ¿Alguien le ha entendido, tal vez, para poder comprender esa pregunta? A ver, escríbemelo en No se mensaje, escuchó. Feliciano. A ver, escribirlo en mensaje. Vamos a leer en mensaje, ¿ya? Bien. Entonces, el parvovirus, ¿no? Hasta esos 5 días llega a la cúspide, ¿no? Después empieza el descenso de la enfermedad, ¿no? Bueno, en este descenso, o inclusive, si no responde bien el animal en la fase aguda, en la primera instancia ya lo elimina el animal, ¿no? Algunos llegan a la cúspide y ahí también a veces lo elimina el animal. A veces al descenso el animalito no aguanta, queda tan deprimido, deshidratado, desnutrido y todo eso se le complica con otras enfermedades oportunistas y se da el deceso de la enfermedad, ¿no? Entonces, y a la mayoría ayudamos con tratamiento, entonces le hacemos aguantar esta fase aguda y después entonces viene la recuperación o convalescencia, ¿no ve? Bien. Este tiempo en otras enfermedades puede variar, ¿no? Eso también hay que ir investigando en cada enfermedad que les toque investigar. Van a investigar, ¿ok? Bien. Entonces, hay casos que se manifiestan en forma fatal, ¿no ve? Como les decía, en la fase aguda se está manifestando la enfermedad y el animal se da el deceso, ¿no? Por ejemplo, rabia canina, sí o sí hay deceso, ¿no ve? Casos severos. Entonces hay casos severos donde esta curva aguda es bien alta, es más alta, y como su nombre dice, ¿no? Con mayores signos, síntomas, con mayor decaimiento y, bueno, es peligroso igual, ¿no? Casos suaves o moderados, ¿no? Entonces es donde se da una respuesta inmunitaria del animal muy buena, como pueden ver acá en el ejemplo, ¿no? Mm, Una colibacilosis de repente, ¿no? O de repente una pastevelosis, ¿no? Mm, Fácilmente un animal vence, ¿no? A veces un resfrío común o una influenza, ¿no? También suelen vencer fácilmente los animales. Bien, casos atípicos son aquellos que se manifiesta la enfermedad, pero no se sabe si el animal va a responder bien, mal, regular o mal, ¿no? O bueno. Entonces, al principio, al medio o al final, ¿no? Entonces, no está definido, ¿no? Hay algunas enfermedades donde no está definido la respuesta del animal, porque ahí también interfiere la inmunidad propia del huésped o del animal, ¿no? Entonces, esos casos son atípicos.
casos subclínicos o inaparentes o asintomáticos, como los que se conocen, ¿no ven? Entonces, igual hay muchas enfermedades que muchos animales pasan en forma asintomática, ¿no? Esto es un ejemplo más claro, es la mastitis subclínica. Hay muchas vacas que están con mastitis, pero no se manifiestan signos y síntomas clínicos, ¿no? La ubre sigue igual, casi el mismo tamaño, no hay inflamación, no hay dolor, los pezones también están casi normales, ¿no? Alguna que otra vez, de repente, se puede denotar una mínima o una baja en la producción de leche. Si tenía que dar 30 litros, pues empieza a dar solo 28, 27, ¿no? Entonces, que a veces eso el productor se piensa que solo es que la vaca está empezando a bajar, a descender su curva láctea, ¿no? Entonces, eso muchos productores no se dan cuenta, ¿no? Y a esa forma de manifestación de enfermedad se denomina caso subclínico. Subclínico. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esta manifestación o de estos casos subclínicos? El riesgo es de que así como los asintomáticos, ¿no? Tienen una fase aguda, pero no se manifiesta, ¿no ve? Pero en esta fase aguda, el animal empieza a expulsar la enfermedad o el agente etiológico, ya sea la bacteria o el virus. Empieza a expulsar. No manifiesta signos ni síntomas clínicos, pero sí igual se manifiesta la fase aguda, donde está expulsando el agente etiológico. ¿Ya? Entonces, sin darse cuenta, está contagiando al resto de los animales que están a su alrededor, ¿no? Entonces, por eso es que en coronavirus nos decían, ¿no? Quédate en casa para que no salgas a contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, aquí ahora pueden entender un poco más esa situación, ¿no ve? Que en cierta forma había algo de razón en esa parte, ¿no? Pero lastimosamente no podemos vivir pues quedándonos en casa mucho tiempo, ¿no? Entonces se ha estado un tiempo prudente y después, bueno, ni modo, tenemos que salir nomás, ¿no? Bueno, en los casos de los animales, entonces, sí o sí, ellos están ahí, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de esta situación. Y hay uno que anda contagiando, ¿no? Pero para eso, entonces, los técnicos veterinarios, nosotros tenemos que tener análisis de laboratorio o análisis de campos, ¿no? Que tengan que ser de rutina, se indica, ¿no? Por ejemplo, volvemos nuevamente al caso de mastitis subclínica. Para diagnosticar mastitis subclínica, que es tan perjudicial para el lechero, ¿no? Peor que una mastitis clínica, ¿no? Porque una mastitis clínica, ves los signos, los síntomas clínicos, y si son graves, va, me deshago de esta vaca, ya. Faeneo, listo, ¿no ve? Chao el problema, ¿no? En cambio, en la subclínica no sabes cuál está enferma, ¿no? Entonces, para eso, los técnicos recomendamos cada 3 meses o máximo 6 meses hacer una prueba de campo rápido, ¿no? El California Mastitis Test, ¿no? Entonces se nos va a diagnosticar si hay presencia o ausencia de mastitis subclínica en las diferentes vacas que entran a esa prueba. Que tienen que entrar todas, canto punta, ¿no? Las vacas que están en producción, ¿no? Canto punta. Si hay 30 vacas lecheras, las 30 tienen que entrar. Si hay 150 vacas lecheras, las 150 vacas tienen que entrar. ¿Ya? Y con esa prueba rápida se puede diagnosticar la mastitis clínica. En algunas otras enfermedades se puede
presentar el mismo fenómeno y, obvio, también hay pruebas rápidas con las cuales se puede diagnosticar al resto de los animales. Bien, creo que ahí quedamos. Ahí termina ya este tema. Entramos a las preguntas. ¿Hay preguntas? No hay preguntas.